Gracias por continuar en nuestra sintonía. Recientemente, Solca Núcleo de Quito hizo público un anuncio de que a partir del 1 de enero del 2019, todos los pacientes con cáncer derivados del IES no podrían ser atendidos en virtud de que el Seguro Social les adeuda 50 millones de dólares. Como era de esperarse, este solo anuncio preocupa al resto de pacientes que se atienden en el caso específico del puerto principal en Solca, Guayaquil. Y precisamente para poder de alguna manera tranquilizar o no a los pacientes que allí se atienden, nos acompaña esta mañana el ingeniero Sixto Cuesta, miembro del directorio de Solca en el puerto principal. Qué gusto que nos acompañe, ingeniero Cuesta, buenos días y bienvenido. Gracias, Luisa, por la invitación. Quisiera comenzar por el principio y conocer exactamente cuántos pacientes con cáncer derivados del IES se atienden en Solca, Guayaquil, y cuál es el estatus de las deudas de sus respectivos tratamientos. A ver, tenemos una cantidad muy grande de pacientes, no tengo la cifra del último año, pero se han atendido por el IES aproximadamente 400.000 pacientes desde que comenzó esta atención. El Sistema Nacional de Salud contempla esta posibilidad. En términos de la atención oncológica, si bien es cierto que los hospitales públicos tienen montadas unidades oncológicas, sin embargo, el principal responsable de la oncología en términos de trayectoria, en términos de equipamiento, en términos de experiencia de los médicos, en términos de tecnología, es evidentemente Solca. Tanto el Seguro Social como el Ministerio nos derivan los pacientes a todas las unidades de Solca en el país y en consecuencia nosotros los atendemos y les cobramos al Seguro y les cobramos al Ministerio. En el caso específico del Seguro Social, de aquellos que son atendidos en Solca, Guayaquil, ¿cuál es el estatus de los tratamientos, de la deuda o del pago de los tratamientos? ¿Están al día o no? No, nunca están al día. Nunca están al día. ¿Cuánto es lo que se adeuda al momento? ¿Tiene algún estimado de lo que se debe al momento? Lo que se adeuda en Guayaquil es aproximadamente 15 millones por el Seguro Social. Es solamente en el caso específico del IES a Guayaquil. En el caso del ISFA, del ISPOLI y del Ministerio de Salud Pública. ISFA, ISPOL aproximadamente un par de millones adicionales, el Ministerio de Salud Pública 20 millones aproximadamente. Eso en redondo, más o menos, ¿cuánto 37 millones. 37 millones entre el IES, ISFO, ISPOL y Ministerio de Salud Pública. El hecho de tener esa deuda, de alguna u otra manera, son 37 millones de dólares. ¿Qué repercusiones tiene de una u otra forma en la atención a los pacientes oncológicos en el hospital de Solca, Guayaquil? Tiene repercusiones importantes, porque Solca, Guayaquil tiene un manejo prudente de sus recursos. Es importante mencionar que una de las fortalezas institucionales es la independencia institucional. Cuando se fue creando cada uno de los núcleos de Solca en el país, ellos fueron garantizando su autonomía administrativa, autonomía técnica, autonomía financiera. En consecuencia, cada núcleo tiene su propia realidad. Esa es parte de la fortaleza institucional porque ha permitido que cada núcleo de Solca se desarrolle independientemente sin ninguna limitación proveniente de un centralismo administrativo, de una toma de decisiones centralizada, etc. ¿Verdad? En consecuencia, las realidades de cada núcleo son distintas. La realidad de Quito, que ha derivado en este tipo de decisiones, es distinta a las realidades de Guayaquil. Dicho en otras palabras, el anuncio hecho en Quito de que a partir del 1 de enero del 2019 dejarían de recibir a los pacientes con cáncer derivados del IES, ¿no se replicaría acá en Guayaquil? No se replicaría aquí en Guayaquil por el momento. Es decir, la situación del IES con Solca en Guayaquil es totalmente distinta a la situación de Quito. El monto de la deuda no es tan grande como para justificar una medida de esa naturaleza. El problema que tenemos con el IES, en cambio, acá en Guayaquil, es un problema de derivación de pacientes. Explíquenos mejor.
Muchos hospitales públicos, entre ellos el IES, han montado sus unidades oncológicas. Así es. Yo creo que debiera priorizarse a Solca en términos de la atención oncológica de los pacientes. Los hospitales se clasifican por niveles. En mi criterio, muy personal, los hospitales públicos, por su naturaleza, debieran manejar el primer nivel de la atención oncológica, es decir, educación y prevención. Están más próximos al público, están más próximos a la sociedad, y dejar a Solca como hospital que es de tercer nivel para hacer el tratamiento. El tratamiento implica, Luisa, equipamiento, que es muy caro en el caso de Solca y que no le cuesta un centavo al Estado ecuatoriano. En consecuencia, estamos hablando de una asignación racional, adecuada y prudente de los escasos recursos públicos. Tenemos los médicos, tenemos la experiencia, tenemos el reconocimiento del país a una labor que durante 67 años ha sido en extremo exitosa. En consecuencia, ¿qué sentido tiene que las unidades oncológicas de los hospitales públicos atiendan pacientes a nivel de curación, a nivel de equipamiento? Ahí tenemos ciertos problemas que están siendo conversados, que están siendo resueltos. No son problemas insolubles, por cierto, pero que tenemos que trabajar con el Seguro Social. Ahora, entiendo que los recursos que se adeudan, tanto por el IES, el ISPO, el ISPOL y el Ministerio de Salud Pública, me imagino sirven para precisamente poder acometer en el tratamiento, infraestructura, equipamiento y mejoramiento del hospital. ¿Cómo avanzan en ese sentido? ¿Cuánto se ha logrado? ¿Y qué proyectan hacer para el nuevo año? Tenemos algunos proyectos importantes, pero evidentemente los proyectos van lentos porque los recursos que han sido contemplados, que han sido separados, que han sido presupuestados para estos propósitos, son recursos que, a falta de un flujo constante de recursos por parte de los operadores públicos, tenemos que tomar estos recursos destinados para estas inversiones para continuar operando los hospitales. ¿Cuál es el problema? El problema es un problema de procedimiento, fundamentalmente. También hay, evidentemente, el problema de recursos. De hecho, en cuanto a la asignación presupuestaria, que eso sí viene del presupuesto general del Estado, tenemos dos asignaciones presupuestarias que deben ser entregadas por trimestre anticipado. Tenemos dos atrasadas, la tercera y la cuarta correspondiente a 2018. ¿Y eso a cuánto asciende económicamente? A 32 millones a nivel nacional. 32 millones a nivel nacional. Es una suma importante. Pero con respecto a las atenciones, el problema es que nosotros, como Solca, como cualquier negocio, ¿verdad?, conceptúa la deuda al momento en que prestamos el servicio. Prestamos el servicio, estamos listos para facturar. El IES y el Ministerio no. Primero tengo que auditarla. En respuesta a sus procedimientos que entendemos, hay procesos de auditoría que una vez que confirman la deuda, luego de todas las objeciones que muchas veces injustificadamente hacen, recién en ese momento reconocen la deuda. Y ahí es donde se producen los problemas porque los procesos de auditoría son muy lentos, violando expresamente el mismo reglamento que ellos han creado hace muchos años para la relación con los operadores de salud. Si mal no me equivoco, este reglamento habla, no estoy seguro, son unos 60 o 90 días, pero los procesos de auditoría se van mucho más allá de ese tiempo. Ahora, un poco para ir cerrando la entrevista, ingeniero Cuesta, en ese sentido, ¿hay algún compromiso por parte de estas instituciones públicas de hacer los desembolsos? ¿Qué gestiones han hecho? ¿Qué acciones han tomado ustedes? ¿Han pensado en tomar acciones legales? Si esto no se cumple a la brevedad posible, en virtud de que ustedes requieren precisamente de esos recursos para poder brindar tratamientos óptimos y oportunos a los pacientes. Tenemos conversaciones permanentes. Permanentemente estamos conversando con el Ministerio, con el Seguro Social. De hecho, esta medida ha servido para que se planteen unas reuniones hoy al mediodía en Quito. Solca Quito va a tener unas reuniones con las autoridades del Seguro Social para cruzar cuentas, determinar la deuda y producir un pago importante. Nosotros hacemos lo mismo permanentemente, pero ahí hay un problema de sistema, de proceso, repito, que hay que resolver oportunamente. Entendemos que el Estado no pueda estar totalmente al día porque el problema fiscal existe. Así es, hay el problema fiscal, así es, afecta a todos quienes de alguna forma recibimos recursos públicos. Y estamos dispuestos a esperar
plazos razonables de tiempo. Pero tenemos deudas desde el 2009 y 2010 que no han sido cubiertas por el Ministerio. Entonces, estamos trabajando sobre esos temas para buscar recuperar esos recursos, porque son recursos que fueron entregados a los pacientes, en la atención a los pacientes, que el Ministerio no reconoce. Son en total, en todo caso, 37 millones de dólares entre el ISPOL, IES y el Ministerio de Salud Pública, lo que se adeuda a Solca Guayaquil. En todo caso, mi querido ingeniero, valga la oportunidad para, a pesar de ello y a pesar de que hay diálogos a la espera de que se pueda cumplir con esos desembolsos a la brevedad posible, sí valdría la pena dar un mensaje alentador y de tranquilidad de su parte, como miembro del directorio de Solca Guayaquil, en el sentido de que, al menos por ahora, no va a verse afectada o suspendida la atención a los pacientes derivados del IES. La misión institucional de Solca desde su creación hace 67 años, Luisa, es atender a los pacientes aquejados con esta enfermedad. Esa es nuestra misión, ese es nuestro voluntariado, ese es nuestro propósito. Si tenemos que llegar eventualmente a este tipo de decisiones es por circunstancias absolutamente extremas. No es la línea de Solca suspender operaciones. Quito, repito, ha tenido que hacerlo por circunstancias extremas. Pero nosotros seguiremos atendiendo normalmente a los pacientes derivados del IES y del Seguro Social, en tanto y en cuanto contemos con los recursos para hacerlo. Porque los pacientes y el país deben de entender que si no hay recursos, simplemente no se puede atender. Simplemente no se puede atender. Entonces, nosotros vamos a continuar, repito, manteniendo una atención regular en tanto y en cuanto la provisión de recursos así lo permita. Amigos televidentes, han escuchado claramente al ingeniero Sixto Cuesta en su calidad de miembro del directorio de Solca de Guayaquil. La atención de Solca en Guayaquil para los pacientes derivados del IES se mantendrá en tanto y en cuanto las autoridades del gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, el Seguro Social, cumplan con los desembolsos de lo que se adeuda desde el 2009. Estamos 2018 y vamos al 2019. Saquen ustedes las cuentas. Momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.